Hermanos, por otra parte me siento contento porque Dios es sumamente bueno con todos nosotros al permitirnos la gracia de haber sido salvos y de haber sido redimidos por el poder de su sangre preciosa. Y hoy, hermanos, queremos como siempre predicar la palabra y lo quiero hacer desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más íntimo de mi ser. Y siempre le pido a Dios que lo que diga no sea lo que yo quiera decir, sino lo que Él quiera decirnos a todos. Porque el mensaje pues no solamente para allá, sino que tiene que ser también para acá. Y la palabra, hermanos, pues dice él mismo que es como una espada de dos filos, porque no puede cortar solamente para allá, sino que tiene que cortar también para acá. Amén. Así que la palabra pues debe hablarnos a todos. Y hoy queremos hablar acerca de un tema muy importante como todos los demás. Y hemos titulado a esta enseñanza Prueba al Máximo. Y cuando hablamos de pruebas, hablamos de eso precisamente, de circunstancias, de situaciones que se presentan y llegan a nuestra vida. Muchas veces, hermanos, pues las provocamos nosotros con nuestras actitudes, otras pues llegan a veces permitidas por Dios. Y de la que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la vida de un hombre que se llamó Abraham y del cual la Biblia sobresale en dos hombres, en Abraham y David, porque dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David pensaba como Dios pensaba y David hacía lo que Dios quería que David hiciera. Entonces al otro se le llamó, dice la palabra, que Abraham, la actitud que él tuvo de fe y de confianza, ¿verdad? Entonces dice que él fue llamado amigo de Dios porque creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza es cuando realmente ya no hay esperanza, cuando ya toda esperanza se acabó, cuando eso que ya se acabó. Recuerdo un italiano con el que trabajaba, cuando decía él que no había solución, decía finiquito. Pues finiquito quiere decir que ya no hay más que hacer, amén. Pero en Dios, hermanos, siempre hay una esperanza. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 22 del libro de Génesis, y quiero que vayamos allí. Y el título, repito, ¿verdad? Oro que la palabra llegue a todos aquellos corazones necesitados, a todas aquellas almas que están pasando por diferentes tipos de situaciones y dificultades, de las que sean, ya sean familiares, sean económicas, sean de enfermedad, sean de la pérdida de un ser querido, de la partida de un ser amado, ya sea por diferentes razones. Y le pido a Dios que todos aquellos que escuchen el mensaje se den cuenta, hermanos, que el último que realmente tiene la palabra es Dios. Cuando se ha acabado toda esperanza, cuando se ha finalizado toda confianza en el ser humano, pues entonces, hermanos, es Dios el que nos ayuda. Dice la palabra de Dios: aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham. Digan todos que probó Dios a Abraham. Hermanos, muchas veces las cosas que nos suceden, uno debe tener mucho cuidado, ¿verdad? Como ahorita que decía la hermana de lo acontecido ahí en la frontera. Pues hermana, ¿verdad? Usted sabe que no son los únicos ni los primeros, sino que esto sucede diariamente a todos. Sean hermanos o no sean hermanos, son situaciones que nos acontecen. Y a veces uno reniega, blasfema contra las personas, y no estoy diciendo que esto sea favorable a nuestras vidas, porque esto muchas veces trae desánimo, trae inseguridad en nuestra vida, porque uno dice, bueno, pues yo le sirvo a Dios, ¿y por qué sucede esto? Pero hermanos, Dios nos prueba de muchas formas y diferentes maneras, amén. Él es así, y Él su soberanía, Él actúa como Él quiso. Entonces dice la palabra en el versículo primero que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su hijo el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y respondió Abraham: heme aquí, hijo, heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hasta allí. Padre, la gloria y la honra sea para ti, y en esta hora te pedimos que en el nombre poderoso y santo de Jesucristo vengamos ante tu presencia llenos de regocijo, de gracia. Dios, tú sabes que miles y miles, por qué no decir millones de personas están sufriendo, batallando, familias están luchando a diestra y siniestra contra tormentas, contra ventarrones, contra nubarrones, contra diferentes situaciones, contra diferentes circunstancias. Señor, te pido, amoroso Jesucristo, que extiendas tu mano de poder y que tu Espíritu Santo les brinde la ayuda y el respaldo que solamente tu misericordiosa mano puede otorgar para cada uno. Sácalos adelante, te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, como buenos conocedores de la palabra de Dios, ustedes saben que la vida de este jovencito, de este niño, algunos han llegado a pensar todavía a estas alturas de la vida que Abraham era un niño pequeño, pero Abraham ya estaba más o menos grandecito, ¿verdad? Entonces, pero hermano, cuando decimos que este niño, este jovencito, era el nacimiento de un milagro, era el resultado de una promesa que aproximadamente 30 años Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Dios le había dicho, cuando en una ocasión le dijo a Dios a Abraham que la tierra que ellos estaban pisando se la daría a su descendencia. Entonces Abraham se puso a pensar: ¿pero cuál descendencia? Si ya a mi esposa le ha pasado el tiempo de concebir y dar a luz, ¿verdad? Porque la Biblia nos aclara que ya le había pasado el tiempo de las mujeres, de la costumbre de las mujeres. Entonces él le dijo Abraham a Dios: el único que puede heredar de mí los bienes terrenales y lo que tengo, pues este siervo Eliezer, que era un siervo que se había mantenido fiel a su Señor por la razón que haya sido. Pero Dios le dijo: no, dijo, de ese siervo tuyo, de ese criado, no vas a heredar, sino que de tu descendencia, de tus lomos, de tus entrañas, van a ser uno, ¿verdad? Que va a ser el heredero de todos los bienes que tienes, aparte de la descendencia que van a ser de ti. Hermanos, y el tiempo empezó a pasar, y pasaron aproximadamente unos 20 años, cuando ya Sara era de edad de 90 años y Abraham de 99, cuando ella concibió de Abraham. Hermanos, entonces la palabra de Dios dice que seguramente este padre se encariñó con este niño, porque el sentimiento de Abraham ya no era solamente un sentimiento paterno, sino que era un sentimiento de abuelo. Amén.
Y dicen por ahí, ¿verdad?, que los abuelos, que los nietos son amansaviejos. No sé si será cierto, ¿no? Pero los nietos, ¿verdad?, traen una clase de sentimiento. No estoy diciendo que los padres no queremos a los hijos. Yo nunca he dicho eso, ¿verdad? Yo jamás he pensado eso, ni siquiera. Pero realmente me gusta mucho decir esto, que uno cuando llega ya a la edad de más de 60 años, uno ya piensa diferente de cómo la gente, ¿verdad?, nace el primer niño siendo de 20, de 25 años. Entonces, hermanos, a la edad de Abraham ya no solamente existía el sentimiento paterno, el cariño paterno, ya no solamente existía ese afecto paterno, sino que existía el sentimiento de abuelo. Entonces, eran dos cosas que se habían aferrado, ¿no?, a la vida de aquel niño. Lo amaba. Imagínese a usted, era el único y era el niño que le había nacido en su vejez. Así que Abraham pues se había encariñado de una manera extrema con aquel niño. Hermanos, amanecía jugando y se acostaba jugando, y donde quiera que Abraham salía, pues el niño iba corriendo siempre delante de él. Y no es, hermanos, que Dios sea un Dios injusto, ¿verdad? Pero cuando usted se pone a pensar, ¿y por qué Dios? Bueno, hay que aclarar una cosa. Jamás Dios ha estado de acuerdo con los sacrificios humanos. Eso es algo que Dios detesta. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia Canaán, una de las prohibiciones terminantes, tajantes que Dios le dio a la nación israelita, dijo: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las costumbres de aquellas naciones. Dijo: no habrá quien en ti pase a su hijo o su hija por el fuego. O sea que no debían sacrificar sus hijos y ningún ser humano en holocausto. No es que esta fue una, ¿cómo se dice?, una opción especial. De ninguna manera el sacrificio humano, bueno, como los sacrificios, ¿verdad?, de otras cosas, hermanos, están totalmente prohibidos en la palabra de Dios. Entonces, hermano, pero llega el momento, como leímos hace un momento, que Dios nos prueba de diferentes formas y diferentes maneras. Gloria al Señor. Yo me acuerdo cuando recién conocí al Señor Jesucristo, había dos hermanas y una de ellas me dijo un día, yo en ese tiempo no teníamos pastor ahí, y me dijo un día una de ellas, dice: hermano, dice, a mí el Señor ya no me ama. Le digo: hermana, ¿y por qué usted me dice eso? Dice: porque ya no me manda ninguna prueba. Y yo en ese tiempo yo no sabía que era una prueba, ¿verdad? Entiéndase que una prueba es un tiempo difícil, una dificultad, aunque a veces las pruebas son con bendiciones, ¿verdad? A veces no solamente los tiempos complicados o difíciles son pruebas que vienen de parte de Dios, o que Dios las permita más bien. Hermanos, muchas veces, por ejemplo, en el capítulo 26 y versículo 16 del segundo libro de las Crónicas, dice la Biblia, hablando de un rey, que cuando este rey empezó a reinar, a gobernar en Israel, dice la Biblia que era un hombre que de continuo estaba en contacto con Dios. Hermanos, buscaba a Dios a todas horas. Pero hermanos, Dios empezó a bendecirlo, Dios empezó a prosperar a aquel rey. Y en el versículo 16 dice: mas cuando ya fue grande, cuando ya este rey fue poderoso, dice la palabra, su corazón se engrandeció para sí mismo. Entonces, hermanos, el problema no es nadar en la pobreza. Quiero que me oiga lo que estoy diciendo. El problema no es lidiar con las escaseces. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es poder navegar y poder mantener el equilibrio en las abundancias. Por eso Asaf dijo en el Salmo 73: Señor, no me des riqueza para que no me enaltezca. No sea que teniéndolo todo diga yo: ¿y quién es Jehová para que yo le sirva? Amén. Entonces, pero dice: tampoco me des pobreza, no sea que llegando a lo más vil de la miseria te maldiga y diga cosas malas de ti. Dice: manténme del pan que es menester. Entonces, hermano, el problema, repito, no es, hermano, Dios, dice la Biblia, que de Él es el oro, que de Él es la plata. Él no tiene ningún problema con enriquecernos, con darnos más, mucho más que lo que los hombres más ricos del mundo poseen, hermano, pero Él conoce nuestro corazón. Amén. Entonces, volviendo a lo de Abraham, hermanos, entonces dice la palabra, digo, aunque Abraham pues nunca se envaneció, pero
Dios nos prueba cuando nos pide, ¿verdad?, diferentes cosas, cuando Él permite que se presenten ciertos motivos, ciertas circunstancias. Háblese de una pérdida material, gloria al Señor, que se queme la casa, que Dios no lo quiera, ¿no?, que le roben la casa. Entonces, hermanos, el enemigo lo que le agrada, oiga bien, al enemigo lo que le gusta, que cuando se presenta una situación difícil, él lo que quiere es que nosotros saquemos a flote y reneguemos y maldigamos y digamos que te vayas al infierno y ojalá te pudras y ojalá tengas un accidente. Entonces esas no son las reacciones de Dios, ¿verdad? Por eso decía hace rato un hermano que leyó una porción bíblica, ¿verdad? Decía él, ¿verdad?, que dice: bendecid y no maldigáis. Pero ¿cómo está eso? Sí. Imagínense que nos hagan un daño y luego pues la Biblia dice: oren por ellos. Pero ¿cómo voy a orar si me ha causado un daño terrible? Pues sí, pero la Biblia dice: ora por ellos. Amén. Entonces, hermano, cuando somos probados de diferentes cosas, hemos hablado, ¿verdad? La semana antepasada hablamos de la vida de Job, creo que fue la semana pasada. Y hermanos, el enemigo, cuando vio que Job carecía de toda la abundancia que antes él había tenido, él se sentó enfrente de él y luego invitó seguramente a todos sus amigos demonios y esperaba que cuando Job recibiera la noticia de la pérdida, de la fatalidad, que le habían robado todo el ganado, bueno, todo, cuando hablamos de todo, hablo de todo, y cuando llega el enviado, cuando llega el mensajero y le hace saber que sus hijos estaban festejando y que de pronto vino una tormenta, algo fuerte y arrasó con todos, entonces Satanás esperaba que Job empezara a blasfemar y empezara a maldecir. Hermanos, ¿por qué a veces que nuestras reacciones son tan negativas por cosas tan insignificantes? Hermano, por cosas tan pequeñas. Amén. Entonces, gloria a Jesús. Pero hermanos, dice el escritor sagrado que cuando Job dijo: bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque él sabía que todo. Y Job dijo más adelante en el capítulo 3: ¿acaso de Dios no viene lo bueno y lo malo? Amén. No el pecado, no el pecado. Pero Job dice: ¿acaso de Dios no viene tanto lo uno como lo otro? Entonces dice el escritor: y en todo esto no pecó Job. Entonces el enemigo se quedó. Cuando éramos niños, ¿verdad?, cuando esperábamos que algo sucediera y que no pasaba, le decíamos: te quedaste chatote, ¿verdad? Nos decíamos los niños ahí, ¿no? Entonces pues Satanás se quedó, ¿verdad?, chatote, que no logró que Job reaccionara como él quería que reaccionara como su Señor. Ahora, lo que estoy diciendo no son cosas imposibles. Digo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, hermanos, cuando Dios le dijo a Abraham que fuera al monte Moria y que debió ofrecer a su hijo, a su único hijo. Digo, no es que si Abraham tuviera 2 o 3, aunque tenía a Ismael, ya no estaba viviendo en su casa, en su hogar. Pero aunque tuviera 5 hijos, 6 o 7, hermanos, que Dios le pida que actúe de esa manera. Pero la intención, hermanos, dice la Biblia que Dios quiso probarlo. Amén. Que Dios quiso probar a su hijo, a su siervo, a su amigo, ¿verdad, hermano? Porque de la misma manera que Dios le dijo a Satanás: quítale lo que tienes y te voy a demostrar que Job no me sirve a mí de balde. Entonces, ¿verdad? Cuando se presentan estas cosas, entonces sale lo que realmente traemos por dentro. Si le servimos a Dios nada más por servirle, o lo hacemos de todo corazón. Gloria a Dios. Ahora, cuando Dios le da la orden, le dice en el versículo 2: toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas. Fíjese bien lo que, hermano, ¿cuántos de los bienes materiales amamos más? Ustedes se recuerdan del joven rico, ¿verdad? Que vino y le dijo: Señor, te seguiré a donde vayas. Entonces le dijo el Señor los mandamientos. Dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y luego le dice: Señor, anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres
y luego cuando hagas eso vienes y me sigues. Entonces dice la palabra que cuando el joven escuchó aquella palabra, dice la palabra que se dio vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces el Señor Jesucristo también dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén, ¿verdad? Si tu tesoro está en los bienes de este mundo, en los bienes terrenales, en la vida de esta tierra, hermano, por eso Pablo dice a los colosenses que si de verdad hemos resucitado con Cristo, debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque Cristo, aleluya, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanos, lo que demostró aquel joven, que realmente su corazón estaba en los bienes de esta tierra, gloria a Dios. Entonces él amaba los bienes, pero él había dicho pues que amaba al Señor. Bueno, entonces dice la palabra que le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, gloria a Jesús, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Imagínese usted lo que este varón de Dios sintió. ¿Y por qué Dios me pide esto? ¿Por qué me está probando de esta manera? Si él me dijo, porque en Isaac, hermano, descansaban todas las promesas que Dios le había dicho. Dios le había dicho que su descendencia sería como las estrellas del cielo, y Dios una segunda vez vino y le dijo que su descendencia sería como la arena de la mar. Entonces, ¿acaso Dios se contradice? No, Señor, Dios no se contradice de ninguna manera. Cuando Dios, dice el apóstol Pablo, que en Dios es sí y es no. Así que, hermano, Dios no puede retractarse de su promesa. Entonces, dice la palabra que, bueno, yo quiero, hermanos, el hombre tenía que viajar en asna, 3 días de camino, tal vez en asna, usted no sé qué tan lejos está, que viajar 3 días, en 3 días de carro llego aquí a Guatemala, ¿no? A 70 por hora, creo que sí, ¿no? Pero hermano, en asno igualmente pues el viaje es tedioso, ¿no? Cansado, imagínense, y sin mencionar las circunstancias. Y dice la palabra que Abraham, la decisión que tuvo fue de acuerdo a lo que Dios le pidió. No sé si Abraham se rascó la cabeza, tampoco dice que lo consultó con su esposa. Sencillamente le dijo: Isaac, vamos a un viajecito, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que nosotros le digamos a un nieto, un hijo, vamos a la playa o no vas a la escuela? ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces les dijo, ¿verdad?, a los criados que lo acompañaran, porque iba en cierta misión, hermano. Pero usted se puede imaginar el corazón oprimido, apachurrado de aquel hombre. Usted se puede imaginar lo que Abraham iba, no es que había dicho, pues voy a matar al cabo me quedan 5 más en la casa. Total, mi esposa todavía está joven y podemos tener otra media docena. No. Ya, hermano, ya no había esperanza, quiero que me entienda. Ya no había, hermano, ya no había. Ni para que Abraham se volviera a acostar con otra mujer como cuando lo hizo con Agar. Hermano, ya eso ya no existía. Pero Dios, su Señor, le había pedido algo y Abraham obediente. Entonces, una de las cosas que nos dice la palabra, que es mejor el obedecer que cualquier sacrificio. Hermano, cuando Dios nos pide que hagamos algo, por difícil, claro, Dios no le va a pedir que vaya a México y se traiga una carga, eso no se lo va a decir, ¿verdad? No quiero que me diga, hermano, fíjese que Dios me dijo que fuera y me trajera. No, eso sí, le digo, eso no es de Dios, amén. O que Dios le dijo, mira, vete allá hasta el tienda y sácate una televisión. Es que lo sentí de parte de Dios, hermano. Eso no, ni me venga a contar las cosas, ¿no? Pero, hermano, Abraham iba pensando y miraba, ¿verdad? No, ahora la Biblia no dice cómo fue que Abraham recibió aquella petición, podemos decir así, de parte de Dios. Si Dios le apareció, si le envió un ángel, si le habló en visión, no sabemos cómo. Pero lo que sí le aseguro, como muchos de nosotros lo hemos hecho, que en el trayecto del viaje, hermano, Abraham miraba al cielo, miraba hacia arriba, miraba hacia el oriente, miraba hacia el occidente, miraba hacia atrás y se ponía, hermano, haciendo bocina con las manos para a ver si Dios se retractaba y le dice, no, hombre, estoy bromeando contigo. No, hermanos, cuando Dios nos pide algo, Él no bromea. Dios es Dios. Amén. Entonces, bueno, hermanos, llegaron, habiéndose cumplido, hermanos, los 3 días. Cuando llegaron al lugar, Abraham habló con sus criados. Miren ustedes, espérense aquí, hagan un campamento por ahí, entre tanto que el muchacho y yo vamos, adoramos
y luego regresamos. Amén. Entonces, hermanos, Abraham tenía la certeza, tenía la confianza de que de la forma que se habían ido los dos, ambos iban a regresar juntos. Gloria a Jesús, hermanos. Y ya ahora, ¿verdad? Cuando yo he oído algunos predicadores que dicen que el niño era pequeño, digo, pero si el niño ha sido pequeño, pues no puede cargar un tercio de leña, ¿no? en la espalda. El niño tuvo que haber sido ya un jovencito de unos 14 o 15, 17 años. Gloria a Jesús. Y hermano, y vino la interrogante cuando iban subiendo hacia el monte. Le dijo Isaac a su papá: oye, papi, ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y esa fe que siempre tuvo su padre Abraham, le dijo: no te preocupes, Dios proveerá. Hermano, por eso Dios le cambió allí a Abraham, perdón, el que provee. Hermanos, Dios siempre provee. Todo lo que a veces nos falta a nosotros es el tiempo. Ya el jueves hablamos que por haberse adelantado Sara a los planes de Dios, hermano, ese conflicto que existe, los hijos de Ismael acerca de los árabes, por haber querido ayudarle a Dios en el plan, hermano, miren las consecuencias que prevalecen después de 4,000 años. Amén. Ese conflicto allá en el Medio Oriente, esos hombres, ¿verdad? Que se cumplió lo que Dios le dijo, a Agar. Le dijo: él será contra todos y todos contra él. ¿Verdad que todo el mundo está contra los árabes? ¿Sí o no? ¿Están aquí o no están aquí? Entonces, hermano, la cosa es que nosotros no debemos ayudarle a Dios. Solamente debemos esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el tiempo de Dios es perfecto. Hermano, Él no llega antes ni llega después. Si Dios dijo que lo haría, Él lo iba a hacer. Y me vienen a la mente tantas otras escrituras, pero queremos avanzar. Entonces, cuando Abraham recibió esa pregunta de su hijo Isaac, le dijo su padre: Dios proveerá. Tú tranquilo, no te preocupes. Imagínese usted que la grande sorpresa. Algunos comentaristas dicen, ¿verdad? Que bueno, déjenme primeramente decir lo primero, que cuando Abraham organizó el altar, o cuando levantó el altar, pues seguramente Isaac le ayudó. De alguna manera tuvo que colaborar trayendo algunas piedras, ¿no? Ahora él mismo ya llevaba la leña preparada. Hablando teológicamente, pues Abraham es un tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que muchos años después, pues Abraham tipificaba a Cristo cuando él llevase en su hombro la cruz, cuando él llevara el madero donde él mismo, porque él llevó su cruz, y en esa cruz que Jesús cargó, en esa cruz él fue crucificado. Entonces Isaac tipificaba, era una sombra de lo que muchos años después se cumpliría en el mismo lugar, en el Gólgota, que era el mismo Moria. Hermano, pero usted se imagina la resistencia. Yo creo que se resistió cuando Abraham le dijo: mi hijo, pues se llegó la hora. Lo ató, dice la Biblia que lo ató y luego lo puso sobre la leña. Y usted se puede imaginar el corazón de aquel anciano que, hermano, latía al 200 por hora. Hermano, yo me imagino que el pecho lo tenía henchido, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Hermano, pero Dios estaba obedeciendo la voz de su Señor. Dios, hermano, le había pedido que lo hiciera, y Abraham obedientemente, gloria al Señor, estaba accediendo a la petición de su Señor. Gloria a Dios. Ahora el apóstol Pablo dice que Dios no es injusto. Hermano, y cuando ya todo absolutamente estaba preparado, gloria al Señor, que ya se había hecho todo listo para el ritual, cuando Abraham toma el puñal y lo levanta, gloria al Señor, imagínense en el cielo. Había ese bullicio y los ángeles en derredor del trono le decían: Señor, pero vas a permitir que tu hijo haga tal cosa. Tú mismo dices que no estás de acuerdo en ningún sacrificio humano. Venía Gabriel, venía
no sé, todos los ángeles y le hablaban Señor, y el Señor impávido, tranquilo, mirando. Hermano, Dios es así como quiere que nosotros actuemos, que permanezcamos firmes, que permanezcamos tranquilos, hermano, que nuestra confianza que decimos tener en Dios, y revoloteaban los ángeles por aquí, se movían por allá y les sudaban las manos, permítame decirle, ¿verdad? Cuando ya Isaac estaba tendido y el Señor no hacía absolutamente nada por detener, hermano, aquello. Y los Señor, pero tú no, hermano, sí, cuando dice la palabra que cuando Abraham levanta la mano, cuando levanta el brazo para clavar el puñal en el cuerpo de su hijo, entonces Dios le da la orden a un ángel, a un que dice, ahora desciende, porque es lo que dice la palabra, ¿no? Dice la Biblia que escuchó una voz que le dijo, Abraham, Abraham, detén tu mano y no le hagas daño al muchacho. Aleluya. Hermano, gloria sea al Señor Jesucristo. Y entonces bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas que no son, digamos, tan al extremo como ofrecerle la vida de Abraham a su hijo Isaac. A veces Dios nos pide que hagamos ciertas cosas, pero hermano, estamos tan ensimismados en la, ¿cómo se puede decir?, en la tranquilidad en que vivimos, que pensamos, no, pues eso como que realmente no vale la pena. Cuando Dios me pida que haga algo grande, entonces no. Hermanos, dice la palabra, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermano, muchas veces a mí, yo les he contado hace mucho, cuando hace ya 32 años, 31, cuando llegamos a Orlando, fueron 3 meses que no conseguí trabajo, y no porque no quería, andaba de un lado para otro y para acá y para allá, y usted sabe que sin carro en una ciudad, hermanos, pues es muy difícil, ¿no? Más cuando no conoce el lugar. Y un día llegué a orar, me habían regalado un carrito, llegué a orar, y cuando terminé de orar vi que las ventanas del lugar donde nos congregamos, hermanos, estaban sucios, pero sucios. Y yo tenía como 3 semanas ya con $10 en mi bolsa. Y yo dije, con estos me voy para México. No sé cómo le voy a hacer, pero con estos $10 dije, yo no tengo nada que estar haciendo acá, no tengo por qué estar batallando, ni tengo por qué estar sufriendo. De que me voy, me voy. Con estos 10 voy a llegar a donde sea, pero yo me voy para México. Pero sucede que cuando me levanté de orar me quedé mirando los cristales, estaban así más o menos un poco, bueno, quizás un poco más grandes que aquí. Y así como ahí cerca había una tienda de conveniencia, no era gasolinera, era solamente una tienda que estaba ahí. Y pues no me gustó, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La presentación ahí de los cristales. Y estoy hablando de, claro, de 32 años atrás. Y fui y compré un rollo de servilletas y un Windex. Y me puse, y yo pensando, gasté mis $10. Claro que no se fueron los $10, estoy hablando muchos años atrás. Y hermanos, y me dolía en mi corazón, porque yo pensaba viajar para México con $10. Pero ¿sabe qué? Por haber yo sentí que Dios me pidió que yo limpiara. Oiga, usted dirá, hermano Rentería, ¿qué onda con usted que son mugrosos $10? No, pero para alguien que no trabaja durante 3 meses, hermano, ¿verdad? Y usted llega al departamento y le dicen, ¿qué? ¿No has conseguido trabajo? Ahora sí vas a pagar la renta. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Oiga, por haber yo gastado e invertido mis $10 en la limpieza de las ventanas, Dios me dio un trabajo que me duró 3 años. Pero yo sentí que Dios me lo pidió. Entonces, hermano, a veces cuando Dios nos pide, usted siente en su corazón, da esto para mi obra. No, ¿qué te voy a dar? Pues si con trabajo lo gané. Hermano,
Estoy hablando de que Dios nos prueba, no necesariamente con la economía, no toqué la economía, pero Dios nos prueba de muchas formas, de diferentes maneras. Dios nos pide, pero a veces, hermanos, no, ¿a poco Dios me va a pedir una cosa tan pequeña? No, es que Dios nos prueba de diferentes formas. Bendito sea el Señor Jesús, hermanos. Y ya para terminar esta anécdota que les estoy contando, cuando regresé al departamento, ahí donde estaba, pues llegué solo y lo único que había en el refrigerador, nevera o hielera, no sé cómo usted le dice, era un galón con agua, no había nada, hermanos. Entonces me quedé con la puerta del refrigerador abierta mirando aquel galón de agua ahí y fui y me senté en la cama y con el galón de agua en la mano dije, no sé cómo, pero yo me voy. En eso tocaron a la puerta y llegó un muchacho que la verdad nunca supe cómo se llamaba o cómo se llamaba, pero ahí Mario le decía el Puma. Él le iba a enseñar al hermano Mario a tocar guitarra y dice, hermano, ¿quiere trabajar? No, hombre, le digo, pero ¿cómo me preguntas eso? Dice, pero nomás 3 días, lo que sea, pero hermanos, iba por 3 días y duré 3 años. Pero Dios me pidió, hermano, que yo le diera aquello, que era de $10, pero Dios me recompensó con creces. Amén. Entonces, hermanos, cuando Abraham está a punto de degollar al chamaco, oye la voz del ángel y dice, Abraham, Abraham, y le hace ver bien claro lo que le dice, qué es lo que nosotros debemos oír. Esa es la respuesta que cada uno debemos escuchar de Dios. Eso es lo que yo sueño, lo que sueña usted, que Dios le diga, me he dado cuenta que le temes a Dios. Amén. Que tememos a Dios, hermano. Ese debe ser nuestro más grande deseo, porque le dice y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermano, entonces cuando Dios nos pide algo, que se lo rehusamos, la palabra la conoce usted de sobra, que nos negamos, que nos oponemos a darle lo que Dios quiere que le demos. Hermano, pero repito, Dios nos prueba de diferentes formas y de diferentes maneras. Entonces, hermano, gloria a Jesús, uno debe tener mucho cuidado de qué forma o de qué manera muchas veces Dios lo prueba. No es lo mismo, porque son dos cosas diferentes. El diablo lo tienta y Dios lo prueba. No es lo mismo que el Satanás viene y lo tienta. Satanás tienta, pero Dios prueba a las personas. Así que, hermano, en esta prueba al máximo que Dios le pidió a su amigo que hiciera, hermanos, a lo mejor Dios nos ha pedido cosas no tan extremas, no tan más allá como lo que le pidió a su amigo Abraham. Pero a veces Dios nos pide que hagamos cosas, hermano, y nosotros siempre debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Yo siempre le digo al Señor que todos ustedes, incluyéndome a mí, hermanos, que yo no quiero que ninguno de ustedes ni yo andemos al margen de la voluntad de Dios. ¿Sí me escucha? No, que andemos en el centro de la voluntad. Amén. No sé si me entiende, hermano, que no andemos allá, ¿verdad? Por allá, por afuera, no, que estemos, y cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, hermano, los cielos se abren y Dios empieza a bendecir sus hijos. Pero, hermano, nosotros tenemos que conocer, necesitamos, dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Juan, en la primera de sus cartas, dice que nosotros, teniendo la unción del Espíritu Santo, entonces no debemos confundirnos, porque el Espíritu Santo nos enseña cuándo es que debemos, aunque debemos obedecerlo en toda hora. Dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham, mire bien, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham
segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué le parece, hermano? Hay que obedecer, ¿verdad? La gente a veces: no, yo para obedecer solamente obedezco a Dios. No, 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 hermano, también hay que, ¿verdad?, saber cuándo es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, en esta tarde yo quiero que nos pongamos de pie y que seamos atentos. Véngase, hermano Iván, gloria a Jesús, y vamos a adorar a Dios, hermano, pero vamos a hacerlo con sabiduría, con entendimiento, y vamos a decirle: yo sé que estás aquí. Abraham probablemente pensaba que iba a descender solo, ¿verdad?, de la cumbre del monte. Imagínense, nada más pensar: ¿y qué le voy a decir a la doña cuando llegue a la casa? Varones, les pregunto, Moisés, Florencio, José, les pregunto a ustedes: ¿y qué le voy a decir a la doña cuando llegue a la casa? Cuando se asome la esposa, la hermana,